¿Por qué fondos os estáis interesando más los inversores en Finet.com? ¿Qué fondos son los más comparados en nuestra web? Te contamos en este vídeo los fondos más comparados en mayo de 2023. Como ya sabes, el comparador de fondos de Finet se está convirtiendo en una herramienta cada vez más usada por los inversores y la verdad es que es una de nuestras herramientas más útiles. Con este comparador puedes ver el gráfico con la evolución de hasta 5 fondos entre sí, pero también para analizar el detalle de rentabilidad, riesgo, distribución, máxima caída, etc. Pues bien, en este vídeo te traemos los 5 fondos de inversión que más veces habéis introducido en este comparador en mayo de 2023. Antes, eso sí, de hablar de estos fondos, aquí va un aviso. Hecho el aviso, vamos ya con este ranking de 5 fondos de inversión más comparados en Finet durante el mes de mayo. Bien, pues aquí tenéis en Finet la ficha de este quinto fondo más comparado, que es, en este caso, en mayo, ha sido el Advalor Internacional, ¿vale? Este fondo estrella de la gestora española ha sido recientemente premiado como mejor fondo de renta variable global por Expansión y Allfunds. Este fondo, eso sí, en abril lo vimos en una posición un poco más alta, en el segundo puesto. En este caso, en mayo ha bajado 3 posiciones hasta el quinto puesto. Ya os contamos el pasado mes, pues bueno, el espectacular comportamiento, ¿vale?, en 2022 que tuvo el fondo, que consiguió, pues ya sabéis, más de un 45% de rentabilidad el año pasado mientras todo caía. Y este año pues está un poquito más rezagado respecto a otro tipo de activos, subiendo, como veis, un 0,8%. A 2 de junio. Como ya sabéis, este fondo está muy enfocado, se ha enfocado en 2022 mucho en materias primas, mineras, etcétera, y de ahí su buen rendimiento durante el año pasado. Se suele comparar mucho con otros fondos value, como, qué sé yo, por ejemplo, Cova Selección, Vestinfond, Magallanes European Equity, también mucho con indexados para ver cómo está actuando el alfa del fondo respecto a, pues eso, fondos indexados. La rentabilidad de este fondo, pues ya veis que este año no está muy allá, pero eso sí, a 3 años vista ha tenido un 37% anualizado. Yendo al detalle de los años, pues ya veis, el 2021 y 2022 han sido espectaculares, este 2023 está un poquito más rezagado. Importante también en las fichas de los fondos que veáis el tema, por ejemplo, de la máxima caída, ¿vale? Que va yendo a 3 años, pues sería un 7,61%, pero claro, a 5 años habéis tenido un menos 46%. Es un fondo de riesgo 7,7. Con estos fondos, pues a esto, que os exponéis un poquito más a mercado, pero bueno, a largo plazo, pues podéis obtener esas rentabilidades de años como el de 2022 que tuvo este fondo. Bien, entre algunas de las reviews que hemos visto de asesores financieros, de opiniones sobre este fondo, que por cierto las podéis ver todas en la ficha del fondo, que os dejamos abajo en la descripción, se encuentra, por ejemplo, la de Alfonso Carceller de Inversible, que hace unos días nos comentó que era un fondo de alto riesgo, como os he comentado, eso sí, en buen momento. Dice que los hay menos volátiles y eso sí, que lo que más le gusta, que le demuestra este fondo, es que cuando peor van las cosas, solo puedes encontrar mejoría. Destaca de este Advalor Internacional. Bien, el cuarto de esta lista ha entrado directo este indexado de referencia para la bolsa americana, este Vanguard US 500 Stock Index Fund. ¿Vale? En concreto entra a la lista la clase en euros y de acumulación, que ya podéis ver aquí que tenéis también pues todas las clases del fondo, las podéis ver en Finet. En este caso habría entrado esta clase como una de las clases de fondos más vistas durante el mes de mayo. Aunque eso sí, lo curioso en este caso de esta clase es que también este fondo en particular ha tenido bastantes comparaciones con otro tipo de clases, como por ejemplo el mismo fondo, habéis comparado esta clase con la clase limpia o contra la clase en dólares, e incluso la clase hedgeada, es decir, la que cubre la divisa de dólares, por lo que podemos apreciar estas dudas que estáis teniendo como inversores a la hora de bueno, pues diferenciar qué rentabilidad tiene un fondo en dólares versus en euro, con la divisa cubierta, etcétera. Y bueno, como os podéis imaginar, no hace falta que os diga las 5 mayores posiciones de este indexado. Si es un indexado a Estados Unidos, pues ya os imagináis, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Alphabet. Esas serían las 5 grandes posiciones. Algunas de las reviews que tenemos de este fondo, pues por ejemplo sería la de Scarlett City de Inversible, que nos comenta que es uno de los fondos indexados al S&P 500 más interesantes que hay en el mercado, o Eduardo Estalló, que también le dice que le parece indexación óptima al S&P 500 de la mano de Vanguard. El tercero de estos fondos más comparados en Finet es un gran conocido de la comunidad, siempre lo vais a ver por estas listas, es el Salem World Growth Fund.
es el fondo estrella de Peter Seilen, que en este caso sube una posición respecto al ranking que vimos en abril de fondos más comparados en Finet. Y además este fondo también es el segundo más visitado durante el pasado mes de mayo, con lo cual pues mucho interés en este fondo Growth de Peter Seilen. En este caso la clase más visitada del fondo, como veis, está subiendo más de un 17% en lo que va de 2023. Ya veis que estos valores más growth están volando durante este año de momento. Por eso esta rentabilidad tan buena que está obteniendo este fondo este año. También soléis compararlo bastante este fondo pues con sus clases, que como veis tiene hasta 14 clases disponibles en Finet. Y por periodos pues ya veis que tiene lógica que también sea uno de los más buscados, pues porque se ha comportado también bastante bien, es uno de los clásicos, y a 10 años, por ejemplo, tirando la vista atrás, tendríamos un 14,7% de rentabilidad anualizada. Este fondo invierte en valores pues con bastante growth, como es el caso de Microsoft, Mastercard, West Pharmaceutical Services, Dassault Systems o IDEX Laboratories, ¿vale? Salud y tecnología, para que nos hagamos una idea, ocupan 3/4 partes de este fondo de inversión, más o menos en cuanto a diversificación, para que lo tengáis en cuenta. Y también muy curioso ver este gráfico de comparativa en cuanto a otros fondos de su categoría, que como veis en rentabilidad 10 años, pues prácticamente es el mejor de su categoría. Ya veis que aquí en este eje podéis compararlo también, esto es a 10 años, pero por ejemplo pues a 12 meses estaría un poco más en la media alta. Y aquí también podéis compararlo respecto a sus gastos, que en sus gastos, pues como veis, estaría un poco en la media de los fondos de su categoría. Y que decir tiene que al ser uno de los fondos más populares, también es uno de los fondos con más reviews y con más reseñas en Finet. Aquí podéis echar un ojo, ya digo, en la ficha de la descripción, que os dejaremos en descripción, todas estas reviews, estas valoraciones. Bien, nos vamos acercando a esta zona noble de la lista, nos acercamos a esta primera posición, pero en segunda tenemos que comentaros otro fondo indexado al SP500, en este caso este Fidelity SP500 Index Fund. Muy curioso también este interés que habéis tenido, pues bueno, en comparar fondos de inversión indexados a Estados Unidos. Suponemos mucha gente, muchos de vosotros, trasteando a ver cómo se pueden subir a este rally vivido en los mercados durante los últimos meses y concretamente en mayo en la bolsa americana, que también se ha comportado bastante bien, con estas grandes tecnológicas impulsando las rentabilidades de estos indexados. Como podéis imaginar, pues las posiciones más importantes de este fondo pues son las que os hemos comentado antes, las mismas, pero aplicadas aquí, estas Microsoft, estas Amazon, etc. En concreto, esta clase del fondo ha tenido un 11,56% de rentabilidad en lo que va de 2023 y a 3 años 14,42% anualizado. Bien, ¿y cuál será este fondo más comparado en el mes de mayo? Redoble de tambores, vamos allá, vais dejándole un like mientras tanto, mientras vamos con la espera. Pues sí, efectivamente es este Vanguard Global Stock Index Fund. De nuevo vuelve a ser el rey de las comparaciones y por supuesto también el fondo más visitado en Finet. Mucho inversor utilizándolo para ver, pues bueno, cuánto han ganado o perdido de más respecto al índice global. Y que mejor, pues bueno, que esté indexado al mundo, al MSCI World, pues para compararlo y para ver cómo ha ido tu fondo respecto al índice. ¿Y cómo he leído este índice global? Pues 10,84% de momento en 2023, nada mal, y a 3 años 12,72% anualizado. Muchos estáis comparando este fondo también con otros indexados globales, seguramente para ver comisiones, etcétera, porque por rentabilidades pues las líneas ya os imagináis que en los indexados son prácticamente idénticas. Y otros tantos pues lo estáis comparando contra vuestro fondo de gestión activa para ver cuánto alfa estáis rascando, que os tenemos calaos. Pero también estamos viendo también mucha comparativa contra el propio Vanguard, contra otras clases del fondo, que en este caso, como veis, tenéis otras 9 más. Pues también hemos visto también que estáis comparando para ver un poco el efecto, lo que os hemos comentado antes, del fondo cubierto de la divisa, si invertimos en dólares, qué pasa, qué me está rentando más, qué está rentando más, si dólares o euros, en fin. Dudas muy razonables en este 2023. La rentabilidad anualizada pues a 10 años en este caso sería del 10,82%. Y al ser uno de los fondos más populares pues también tiene un montón de reviews de expertos, os las dejaremos todos en la ficha que tenéis en descripción. No hace falta que os diga tampoco las mayores posiciones, ¿verdad? Son muy parecidas a las de los fondos indexados al SP500, solo que en este caso es a nivel global. Lo único que como este fondo tiene un 67% en Estados Unidos, implica también que las grandes compañías son las mismas que las de los indexados al SP500, es decir, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Alphabet. Pero en este caso, claro, con ponderaciones con porcentajes un poco menores respecto al que solo invierte en Estados Unidos, evidentemente. Por último, vamos a dejar también en descripción la comparativa de estos 5 fondos, por si os interesa, aunque no tengan mucho que ver unos con otros, son diferentes. Eso sí, hay algunos de indexados que, como veis, las líneas prácticamente se solapan.
Year to Date, pues ahora mismo estáis viendo que este Salem World Growth Fund está rentando más. Si tiramos a un año, pues ya la cosa cambia un poquito. Con este Advalor Internacional al final se ha igualado en 2023 con los demás. A 3 años vais a ver el espectacular rendimiento que ha tenido el Advalor, evidentemente con este 2021 y 2022 pletórico respecto a los indexados y al Salem. Y ya tirando un poco más lejos, a 5 años, pues ya veríais que, claro, el Advalor ha tenido esta época de la que los fondos value han sufrido un poquito más y se rezagó un poquito, pero al final acabó pillando a los demás fondos y están más o menos en rentabilidades muy parecidas. Y por supuesto, estos 5 fondos en rentabilidades mucho mayores que las que habrás tenido en tu cuenta remunerada, en tu depósito, etcétera. Bien, veis aquí que en la comparativa tenéis un montonazo más de datos pues del tema de los riesgos. Por ejemplo, aquí veis que el Advalor es riesgo 7, los demás son riesgo 6, por poner un ejemplo. Ratings de sostenibilidad, también tenéis por aquí todas las rentabilidades, todas las ratios. Ya echadle un vistazo a vosotros y ya pues nos comentáis en comentarios qué os parece más interesante o más relevante de cada uno de estos fondos. Bien, ¿qué te han parecido estos 5 fondos de inversión? ¿Conoces alguno? ¿Inviertes incluso en alguno de ellos? Coméntanoslo abajo. Tienes todos los enlaces en la descripción con la ficha de los 5 fondos y la comparativa de estos 5 fondos para que le eches un vistazo, o si quieres añadas y quites estos fondos y pongas el tuyo para ver cómo ha ido respecto a estos fondos, por ejemplo con los indexados. Déjanos un like en el vídeo si te ha sido útil y quieres que hagamos este vídeos de fondos más comparados cada mes. Te esperamos por Finet.com con más información, análisis y herramientas para invertir mejor.